Hola gente, bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P. Estamos acá y como siempre, otra vez con Ian. ¿Cómo va Ian? ¿Todo bien? Todo bien, vos, Leo. Todo bien. El día de hoy tenemos un tema que vuelve un poco a las raíces de lo que es la economía P2P y busca conectar el conocimiento de la economía con el desarrollo del efectivo electrónico peer-to-peer. De una forma que podamos presentar un tema que no dependa de una noticia, de algo puntual, sino que está atado justamente a los incentivos, al modelo original, algo bien atemporal. Y el tema que vamos a tocar hoy es algo que hemos mencionado muchas veces, que tiene que ver con la preferencia temporal, el desarrollo de una cultura en base a buenos incentivos económicos y, en efecto, la prosperidad a largo plazo, ¿no? Y qué condiciones se tienen que dar y qué rol cumple Bitcoin Cash, el efectivo electrónico peer-to-peer, en este avance, este progreso. Entonces, tenemos que partir de la base de que, bueno, qué es la preferencia temporal y cómo se define. Básicamente podemos resumir la preferencia temporal como preferencia temporal alta es una alta preferencia por consumir lo que se tiene en este momento, ¿no? Corto plazo. En el Bueno, corto plazo, exactamente, en lugar de, por ejemplo, ahorrarlo o invertirlo. Baja preferencia temporal es ampliar, el expandir el horizonte temporal, es decir, bueno, pensar más a futuro, tener eh, la, o sea, consumir poco o consumir lo mínimo que sea necesario, siempre viviendo por debajo de lo que ingresa, para justamente reinvertir ese dinero en bienes de capital, en algo productivo, es decir, hacer que ese dinero funcione, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida a largo plazo, no de manera inmediata, no en poco tiempo, sino que justamente a largo plazo. Las sociedades capitalistas, esto lo explica muy bien Miguel Ancho Bastos en una de sus conferencias, las sociedades capitalistas tienen origen justamente en aquellos lugares donde se promovía la baja preferencia temporal. Es una componente que él considera fundamental para poder desarrollar capitalismo, ¿no? Porque sí, existe el comercio, existe el intercambio de bienes, pero el capitalismo no es solamente intercambio, sino que requiere ahorrar, vivir por debajo de las posibilidades y pensar a largo plazo. Entonces, esto es algo que se da generalmente en las sociedades que aprenden a ser capitalistas, ¿no? Hay una componente de ahorro, hay una componente de consumir por debajo de los ingresos y de pensar a largo plazo. Y obviamente esto está también atado a la cultura. En una cultura que tiene valores que defienden pensar a largo plazo va a tener muchas más posibilidades de desarrollarse como una sociedad capitalista y próspera que una que, por ejemplo, no tiene un número más grande que 100, que las hay, de hecho. Entonces, por ejemplo, hay culturas en ciertas regiones del mundo donde no tienen un número más grande que 100, entonces, por ejemplo, no tienen el concepto de lo que significa ahorrar para el año que viene, porque no hay más de 100 días en el futuro, ¿no? Entonces, hay una limitación cultural que no se va a dar, que se va a dar ahí en esos casos y que, bueno, va a hacer que distintas culturas y distintas civilizaciones se desarrollen a destiempo, ¿no? Pero cada uno a su ritmo. Entonces, de nuevo, la cultura también es importante. Entonces, por un lado tenemos una buena cultura que desarrolle una tasa de preferencia temporal tendiendo a baja, lo más baja posible, para permitir el ahorro, logrando la inversión y la capitalización de la sociedad, intercambiando formas de producción primitivas por formas de producción más elaboradas que multipliquen la fuerza de trabajo y que generen que ese nivel de vida se incremente a ritmo estable, pero a largo plazo muy considerable. Esto funciona como el interés, ¿no? Es decir, el interés a corto plazo no te va a dar una gran diferencia, pero de acá a 50, 100 años, un interés puede multiplicar exponencialmente el nivel de ingresos. Entonces, es lo que hacen, por ejemplo, las familias ahorradoras del mundo, ¿no? Viven de intereses que se compusieron a lo largo de siglos, probablemente. No viven tocando el principal, ellos solamente viven de intereses, de interés, de interés. Entonces, siempre están pensando en generar en base a métodos productivos y siempre vivir por debajo de las posibilidades. sí, cabe también destacar dentro de lo que mencionó Leo, eh, el tema de, vos por ejemplo, podés tener eh, oro como dinero, ¿no? Se tuvo durante mucho tiempo y en algunos lugares funcionó mejor que en otros. O sea, vos podés tener la mejor herramienta, pero si se lo das a un mono, no Exacto. va a brillar, digamos, va a seguir siendo lo mismo. Em, Vos podés tener Bitcoin Cash como dinero universal, pero si la gente lo consume instantáneamente, no se va a poder capitalizar la sociedad. Em, pero sí es cierto que el dinero, ¿no? Sobre todo si te da una señal de incentivo. O sea, si el dinero es un dinero sólido, sano, como
Bitcoin Cash, por ejemplo, que no es inflacionario, tiende a bajarte la preferencia temporal. O sea, ya el hecho de que simplemente se revalorice per se, Sí, te hace esta ilusión de no querer consumir porque vas a poder consumir más mañana. exactamente. No exactamente mañana, ¿no? Pero a largo plazo. Es Bueno, como que te da vuelta todo. En cambio, en situación de hiperinflación, por ejemplo, donde el dinero te quema la mano, te querés sacar de encima en ese mismo instante. Entonces tu preferencia temporal vuela para arriba. es muy interesante esto porque es el caso de lo que se vivió en Argentina durante una buena parte de su historia. Es decir, históricamente Argentina había sido un país relativamente rico, con un buen nivel de producción, en algunos casos, a principios del siglo XX, algunas personas dicen comparable al nivel de vida de las sociedades más avanzadas de la época, ¿no? Y en un momento esto se revierte. Y casualmente es el mismo momento en el cual el dinero empieza a ser manipulado extensivamente, principalmente por los políticos, a través del uso del Banco Central, generando inflación, generando incerteza y cambiando también un poco la cultura, ¿no? O sea, los inmigrantes que llegaban a la Argentina, los inmigrantes europeos tenían una cultura del trabajo, ahorraban, se compraban una casa, tenían muchos hijos, formaban familias, entonces había una estabilidad cultural y un nivel de ingresos que permitían de a poco, pero a través de las generaciones ir progresando. Es decir, es cierto que hay un costo inicial, ¿no? Si uno está fundando, por ejemplo, una sociedad en base a valores que sean de ahorro, de trabajo, de perseverancia, que justamente con una preferencia temporal baja, y sobre todo si uno viene de una cultura que no lo fomenta, va a tener que asumir el costo de ser la persona que peor la va a pasar en comparación a su descendencia, ¿no? Pero justamente vos lo que estás haciendo es pensar en tu descendencia, no en vos. En Argentina pasó eso, entonces fue decayendo eventualmente ese ahorro. Y es lo que decía Ian, porque por ejemplo en Argentina cuando había hiperinflación la gente se abalanzaba a comprar lo que sea, o sea, veías los restaurantes llenos, veías que la gente salía a consumir, comprando productos que no eran necesarios, porque justamente los incentivos estaban alterados. Y ahí es donde entra el dinero como una herramienta. Si bien es cierto que el dinero bueno solo no va a hacer que esa sociedad prospere, porque metales preciosos se usaron siempre, y esto no significa que había sociedades que no derrochaban, Todas vivían igual de que bien. todas vivían igual de bien o que todas se desarrollaban a la misma velocidad. Sí es cierto que el mal dinero potencia el efecto negativo de la sociedad. O sea, si una sociedad ya de movida no tiene incentivos para ahorrar, con mal dinero van a dinamitar todo, van a vender y van a rematar hasta los calzoncillos del abuelo para poder Sí. consumir en ese momento. Sí, es cierto que también la gente se protege, ¿no? O sea, va y compra dólares, por ejemplo. Igualmente el dólar tiene inflación, Por eso. pero sí, digamos, la gente se cubre igualmente un poco de la inflación, pero no todo el mundo. No todo el mundo lo puede hacer. No es lo mismo que lo que tenés ya te cubre, vas a tener que hacer algo para cubrirte. Exactamente. O para sentir que te cubrís, pues en realidad no te estás cubriendo con el dólar. No, o sea, lo que estás haciendo es hacer una dilación de tiempo, dilatás un poco el tiempo entre que es el efecto de la inflación. Bien. Porque eventualmente, o sea, un dólar de hace 20 años no vale lo mismo que un dólar hoy en día. Un dólar hoy en día vale bastante menos Sí, sí. en comparación al poder adquisitivo, es decir, el precio de ese dólar es comparablemente menor al precio anterior, porque justamente esto también ocurre en sociedades con, entre comillas, buenas formas de dinero fiat o formas de dinero fiat que son preferibles. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene Bitcoin Cash en relación a, bueno, este fomento de una buena forma de dinero que permite, por ejemplo, que las sociedades que tengan una disposición natural hacia el ahorro, hacia el trabajo y el capitalismo, se potencie? Bueno, varias las mencionamos, es un dinero que es sólido, es decir, eh, no de, o sea, funciona bien como dinero, es decir, como dinero es excelente. Vos lo que es intercambiar por bienes y servicios, es fácil hacerlo, tenés una resistencia natural a la inflación, es decir, está predicho ya cuánto va a ser la emisión máxima y cuál va a ser el ratio de emisión y cómo va a ir decreciendo esa emisión para llegar a un límite estático de 21 millones de unidades y que es fácilmente ahorrable y fácilmente gastable también. Es decir, ahorrar y gastar no requiere distintos niveles de tecnología. Vos, por ejemplo, para ahorrar grandes cantidades de dólares, vas a depender o de tener buena seguridad en tu casa y un colchón muy ancho, o de derivar esa seguridad en un tercero. Sí, o con el oro es lo mismo. Exactamente, el oro es incluso hasta más difícil, ¿no? Si bien es cierto que puedes tener mayor cantidad de valor en un nivel más chico, el día que vos lo quieras gastar, ¿no? No vas a poder ir y decir, bueno, me compro un pedazo de pan y saco un pedacito El rallador de queso chiquitito. le das al oro Exactamente. Entonces,
¿Cuál es la diferencia? Bueno, que es la misma tecnología para tener el equivalente de $10, $5 en Bitcoin Cash que para tener $100 millones. ¿Por qué? Porque, bueno, depende de solamente tener 12 Claro, palabras bien resguardadas, ¿no? En un lugar donde solamente vos tengas acceso, y eso va a hacer que simplemente, bueno, vos puedas tener digamos, tu riqueza de forma bien custodiada. sí. Notá vos acá cuál es la ventaja, ¿no? Porque de nuevo, si vos querés gastar una parte de eso, lo puedes hacer. Simplemente extraes la cantidad que querés gastar y vas al local y lo consumís. Y el resto, digamos, queda como igual de guardado. Entonces no hay una diferencia tecnológica y esto te lo da también el hecho de que sea digital, y el hecho de que sea basado en una cadena de lo que se dice. Es una de las ventajas que trae Bitcoin Cash, que no tiene ninguna de las formas de dinero previa. Guardar más dinero no es más caro, sino que es exactamente lo mismo que guardar bajo valor. Y por último, también una de las claves que es independiente del Estado. Es decir, el Estado no puede ni manipular la emisión, ningún Estado, y no puede manipular eh, la extracción de ese valor. Es decir, no puede extraer forzosamente de los usuarios, mucho menos de forma masiva. Con lo cual tenés una ventaja simplemente que te dice, bueno, las personas pueden tener una mayor cantidad de ahorros sin tener miedo de que esos ahorros puedan ser confiscados por quien sea, por un actor malicioso, sea legal o ilegal, ese actor malicioso, no importa. El valor extraído no va a ser a través de Bitcoin Cash, sino que va a ser a través de otras formas de riqueza, donde el Estado sí tiene acceso, pero no sobre Bitcoin Cash. Entonces, como impacto de la sociedad, esto lo que te va a derivar es una mayor planificación a largo plazo, es decir, la gente ahora sí tiene acceso a un dinero que puede ahorrar fácilmente, que lo puede gastar fácilmente, que es fungible, ¿no? Que no o sea, que es también líquido. Entonces, si vos tenés $100 millones en oro, el equivalente a esa cantidad, es más difícil gastarlo porque tenés que intercambiarlo, tenés que pagar una tasa o lo que sea. En este caso, directamente vas y lo consumís, especialmente si la sociedad ya lo utiliza como medio de pago. Esto también se puede derivar en que Bitcoin Cash puede ser fácilmente utilizable como vehículo de inversión, especialmente con la tecnología sobre la cadena de bloques. Sí, sí. Si el ecosistema sigue desarrollándose y los cash tokens el día de mañana se convierten en acciones, por ejemplo, ya tenés un vehículo de inversión importantísimo. Es decir, las mismas empresas pueden operar Sí, en vez de Pepe Coin, exactamente. Vas a tener, no sé, a Tesla, claro. por así decirlo, ¿viste? O SpaceX o lo que sea. Entonces vos vas a poder invertir directamente en ese mismo dinero. Y además, hay algo que es increíble, que es vos cuando estás utilizando Bitcoin Cash, estás directamente haciendo responsable al usuario del uso de ese dinero. Es decir, está implícito, Mm. ¿no? Que vos sos responsable de cómo utilizás ese dinero, ya sea la custodia, ya sea el uso o lo que sea. Entonces, estás haciendo un énfasis particular sobre el usuario, que en otros sistemas el usuario tiene la capacidad de decir, bueno, yo no sabía o no me... Sí, No, acá tenés que aprender. por favor, rescaten Exactamente. donde yo lo tenía guardado porque Vos acá tenés que ser responsable, tenés que aprender, y eso es una parte clave, es decir, la responsabilidad personal es una parte clave del hecho de no consumir, ¿no? Fomenta también y refuerza ese sentimiento. Puede ser un refuerzo leve, pero ahí está, digamos. sí. Entonces, eventualmente, una sociedad que adopte Bitcoin Cash podría tener un nivel de cultura financiera un poco más elevado, podría entender mejor el funcionamiento del dinero, porque es más simple entender cómo funciona Bitcoin Cash que cómo funciona el mecanismo actual de dinero. Y esto puede parecer gracioso porque nosotros tenemos varios episodios en los cuales a veces hablamos de cómo funciona detrás de bambalinas Bitcoin Cash y parece que es complicado, pero esto no es nada a comparación de cómo No, funciona el sistema financiero no, actual. total. Y además que está muchas veces ofuscado, en el caso de Bitcoin Cash es todo transparente. Los incentivos de la sociedad se alinean y tienden a apuntar hacia un horizonte temporal que está cada vez más alejado, con una tasa de preferencia temporal más baja, recordemos, evitar el consumo. Y, por último, esto es algo que no está limitado por una frontera, sino que se extiende a cualquier país o cualquier comunidad que lo quiera adoptar. Y acá es una de las ventajas. No hace falta que haya un solo territorio, un solo terreno, un solo país, una sola jurisdicción donde esto se adopte. Ni siquiera hace falta que esto sea adoptado de manera legal. Donde existan personas que quieran utilizar Bitcoin Cash de forma esparcida, esto ya puede ser adoptado. Es decir, las ventajas no están limitadas a una sociedad que legalmente lo acepte, sino que donde se pueda usar, si aparecen comunidades que lo aceptan, lo adoptan y lo empiezan a utilizar como medio de pago, como vehículo de inversión y
como una forma de incentivar la buena cultura financiera, el ahorro y el capitalismo, bueno, van a verse beneficiadas y van a poder interactuar con otras regiones del mundo donde esto se dé. Entonces, la opción de Bitcoin Cash no va a venir necesariamente dada por un decreto gubernamental que diga, bueno, ahora acá la gente usa Bitcoin Cash y de golpe todos nos convertimos en letrados en finanzas, sino que en el futuro lo más probable es que individuos espontáneamente elijan utilizarla, las personas a su alrededor vean los beneficios económicos que esto tiene y decidan evitar el consumo, transferir su riqueza a Bitcoin Cash y empezar a utilizarlo como efectivo electrónico, como una forma de ahorrar y también como una forma de evitar consumir. O sea, así que bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Sí. Esperemos que les haya gustado el episodio. Y ya saben, bueno, episodio relacionado, nuestro primer episodio, ¿no? Del tema de los ricos y Bitcoin Cash, lo recomendamos, para que va al hilo un poco No con va a esto. estar con la misma calidad que hoy en día, pero No, pero sí, es un episodio. es un buen episodio que puede llegar a ir al hilo con este. Y bueno, agradecemos a Mariano, nuestro Patreon, agradecemos a todas las personas que nos apoyaron en nuestra campaña de Flipstarter y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Chau, chau.